Muy buenos días, tengan todos ustedes, comunidad universitaria, público en general que nos acompaña en esta mañana. Para el Departamento de Orientación y Psicología es todo un agrado que podamos contar con ustedes el día de hoy y tener este espacio de salud mental para prevenir algunos de los problemas y conflictos que se han generado por toda la incertidumbre acerca de la situación a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, para nosotros es un gusto tenerlos hoy aquí. Mi nombre es Elías Córdoba, voy a estar a cargo el día de hoy de guiarlos a través de este seminario, ¿verdad? Acerca de el proyecto de prevención en salud mental, el día de hoy orientado al tema de la ansiedad. Hablemos de ansiedad. Recordarles que pueden interactuar con nosotros a través del chat. El chat va a estar abierto a lo largo de las ponencias. Y acá vamos a estar respondiendo la mayor brevedad las preguntas que ustedes puedan formular y los comentarios que puedan brindarnos para hacer de esta actividad una actividad muy interactiva. Entonces les damos la más cordial bienvenida y iniciamos de una vez con las actividades del día de hoy. Para no hacer más preámbulo, ¿verdad? Les voy a presentar a la primera participante del día de hoy. Su nombre es Ana Yancy Ugalde Gómez, ¿verdad? Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica, máster en Psicología Clínica de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 28 años de experiencia como psicoterapeuta y con 6 años de experiencia como coterapeuta de grupos. Cuenta con entrenamiento en el tratamiento de sobrevivientes de abuso sexual por el INANUT y experiencia en atención de esta población. Tiene entrenamiento y experiencia en atención de personas con enfermedades crónicas y enfermedades terminales en el área de cuidados paliativos. Ha sido ponente de la Universidad Nacional, ¿verdad?, en el tema de la conducta suicida. Cuenta con publicaciones en la revista de psicología del Colegio Profesional de Psicología en temas como de la subjetividad y en el tema de actitud crítico-reflexiva en el quehacer psicológico. Para nosotros es un agrado contar con la colega Ana Yancy y les cedo la palabra. Bienvenida, Ana Yancy. Buenos días, gracias Elías, compañero Elías Córdoba, por la presentación y por el apoyo en esta actividad. Me siento muy complacida de compartir con todos ustedes esta mañana. Espero que la información que vamos a compartir les sea de utilidad, ya sea para comprender mejor cómo se han sentido en estos últimos meses a raíz de la llegada de la pandemia a nuestro país, o para ayudar a otras personas cercanas que tal vez se han visto afectadas con tanto cambio tan acelerado. También los invito a que sientan que este es su espacio, que se sientan cómodos, que planteen las dudas o inquietudes que quieran en el momento apropiado. Y si alguien inclusive quiere compartir alguna experiencia de cómo se ha sentido, cómo ha resuelto las situaciones, bienvenido sea, porque hoy estamos para aprender entre todos. Elías me va a hacer el favor de colaborarme con la presentación, entonces vamos a ir paso a paso. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el de las emociones en tiempo de incertidumbre y sobre todo el tema de la ansiedad, como ya Elías lo comentaba. Entonces vamos a iniciar compartiendo algunas ideas sobre lo que es la incertidumbre. Adelante, Elías. Cuando no tenemos suficientes señales, suficiente información o conocimiento sobre una situación nueva, es cuando surge la incertidumbre, que se caracteriza precisamente por esa falta de certeza, por la desconfianza, y sucede con la incertidumbre que nos puede llevar a actuar más desde lo emocional que desde lo racional. Eso lo vimos, por ejemplo, cuando llegó el coronavirus a nuestro país y mucha gente corrió a los supermercados a comprar grandes cantidades de artículos de aseo personal y de aseo para el hogar, porque no se sabía qué iba a pasar, qué era lo que nos esperaba en los siguientes meses. Puede ser también que la incertidumbre nos provoque alteraciones en el juicio moral.
y empezamos a ser más drásticos y más severos con las personas que no cumplen con las medidas sanitarias, con el lavado de manos, el uso de mascarilla, o puede ser que actuemos agresivamente o inclusive se han dado actitudes de discriminación, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando se suponía que ciertos grupos poblacionales o sectores eran los que traían el virus a nuestro país. Adelante, Elías. Siempre hemos sabido lo que es la incertidumbre y pensemos, por ejemplo, en cómo se fue deteriorando las condiciones socioeconómicas del país y de la región en los últimos años. Y la tasa de desempleo, cómo ha subido, y eso genera mucha angustia e incertidumbre en la población. Sin embargo, con la pandemia surgió algo muy particular, y es que nos dio un fuerte golpe de realidad cuando nos recordó de forma muy intensa que somos muy vulnerables y que en cualquier momento podemos morir. Y otro aspecto que nos trajo la pandemia fue que rompió los estándares que teníamos para calcular lo que era el peligro y el riesgo. Todos sabemos el riesgo que corremos cuando atravesamos una autopista cargada de automóviles sin ninguna precaución. Sin embargo, con el coronavirus esto es muy complicado porque en primer lugar no lo vemos. No sabemos si está en la superficie que acabamos de tocar, si está en la ropa cuando llegamos de la calle a la casa, si está en el aire que estamos respirando en este recinto donde compartimos tal vez con un compañero o compañera de trabajo. No sabemos si nosotros lo portamos o si el otro es portador asintomático. Entonces, todo esto es una incertidumbre constante. Adelante, Elías. En los últimos meses ya organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud ha emitido alertas importantes a las que hay que ponerles mucha atención porque están advirtiendo de que a mediano y largo plazo se espera un incremento en el caso de trastornos emocionales, enfermedades mentales. Es por eso que esta clase de actividades es importante, participemos en charlas, veamos noticias de forma controlada, conversemos con otras personas de cómo nos sentimos, porque esa es la manera de construir nuevas estrategias para nuestro control emocional, pensando sobre todo cómo queremos sentirnos cuando esto pase y cuando ya la situación se haya normalizado. En palabras de Ricardo Angora, un psiquiatra de la Organización Médicos del Mundo, ninguno de nosotros tenía anticuerpos emocionales contra el coronavirus. Así que es tiempo de que empecemos a construirlos y estas herramientas son muy útiles para esa tarea. Adelante, Elías. Voy a referirme brevemente a algunos factores asociados a cómo cada uno enfrenta, porque como ustedes saben, no todos enfrentamos las adversidades de la vida de la misma forma. En primer lugar, se consideran las experiencias de vida. Son los antecedentes que cada persona tiene. Por ejemplo, una persona que vivió una situación muy intensa emocionalmente en el pasado, que puede ser una enfermedad grave, un accidente de tránsito que dejó secuelas importantes, un divorcio complicado, bueno, cuestiones de vida, puede ser que no lo haya superado bien y en este momento venga muy vulnerable o esté muy vulnerable ante las situaciones nuevas. Y algunas de estas condiciones le provoquen reactivación de emociones, de pensamientos o de sentimientos asociados con aquella experiencia que vivió. Pensemos también, por ejemplo, en personas que ya tienen diagnósticos de trastornos de ansiedad, de depresión o algunas otras dificultades emocionales que posiblemente en este momento no tengan los fármacos que necesitan o la caja les haya cancelado las citas por toda la reorganización que están haciendo a nivel de Caja Costarricense del Seguro Social y al no tener el apoyo necesario pueden ser más propensas a una recaída. También pensemos en las personas que han consumido sustancias psicoactivas y no tienen el apoyo y la atención necesaria, podría ser que tiendan a buscar en la sustancia una solución rápida a las emociones que estas situaciones les están generando. Por otro lado están los recursos emocionales y cognitivos, que son todas esas capacidades que tenemos que nos ayudan a enfrentar la adversidad, ya sean las crisis evolutivas de vida como las etapas de transición entre un periodo de vida y otro, donde todos estamos vulnerables porque hay muchos cambios que se dan en poco tiempo, o las crisis que la vida nos plantea, parecidas a las mismas que mencionaba hace un rato, como los divorcios, el desempleo es otra también, podría ser cualquier crisis que no esperábamos. Y cuando hablo de recursos emocionales me refiero a la capacidad de identificar, de controlar y de gestionar, expresar adecuadamente las emociones, a la capacidad de tolerar la frustración, a las habilidades de comunicación, a la capacidad para resolver problemas,
a la empatía. Todas estas capacidades nos pueden ayudar en este momento. Algunos las tenemos más desarrolladas que otros y eso hace mucho la diferencia de cómo estamos enfrentando. Otro aspecto a considerar es la forma como percibimos e interpretamos las situaciones. Aquí dos puntos importantes. Hacia dónde ubicamos o dirigimos el foco de atención y cómo filtramos las cosas que vivimos. Si nuestra atención está puesta en lo que no tenemos, en lo que no nos sale bien, en lo que no resolvemos, en lo que no hemos logrado todavía en la vida, somos más propensos a sentirnos pesimistas, desesperanzados, por ejemplo. Pero si la persona enfoca su atención hacia lo que sí funciona, lo que sí sale bien, en lo que sí es capaz de hacer o los recursos que tiene, es una persona más proclive a sentirse esperanzada y optimista. Y lo que filtramos es, ¿qué dejo yo pasar? ¿A qué le doy más importancia? A todo eso que les mencioné, que nos llena, nos hace sentir más plenos, o a las cosas que nos hace sentir más vacíos. Y finalmente, otro aspecto importante en el afrontamiento se refiere a las redes de apoyo. Es una pregunta infaltable en las consultas de psicología porque en función del nivel de activación del problema que tenga la persona y de las redes, si tiene o no tiene, eso nos determina mucho cuál es el abordaje que vamos a hacer y con qué urgencia se le va a atender a esa persona. ¿Por qué? Porque las redes de apoyo son vitales, le dan a la persona sentido de pertenencia, le recuerdan y le reflejan de lo que es capaz y la motivan a seguir adelante y dar su mejor esfuerzo. Es importante considerar que las redes de apoyo pueden ser los padres, las parejas, la familia, los grupos a los que pertenecemos, pero a veces no funciona así, a veces podemos estar rodeados de esas personas y sentirnos muy desamparados. Entonces siempre es importante tratar de tener una red de apoyo. Y si están escuchando esta charla, bueno, empecemos a reflexionar quiénes nos apoyan en este momento o a dónde podemos acudir si estamos necesitados de ayuda. Adelante. Es muy común en las consultas que nuestros estudiantes confundan las emociones y a veces las primeras sesiones de terapia consisten en ayudarlos a identificar qué es lo que están sintiendo. Por ejemplo, a veces confunden estrés con ansiedad. Dicen que están estresados y cuando exploramos un poco más ya nos vamos dando cuenta que tienen ansiedad. Entonces vamos a entender el estrés como una situación actual que está superando los recursos que la persona tiene para hacerle frente. La persona estresada se va a sentir sobrecargada. Puede sentir tensión muscular, dolor de espalda, dolor en el cuello, puede sentir taquicardia, puede alterarse la digestión, las horas de sueño, todo eso consecuencia de esa sobrecarga y de no creerse capaz de lidiar con eso, con esa situación. El miedo, por otro lado, es una respuesta emocional ante una situación presente. Quiero que tengan eso muy en cuenta. El miedo se activa en este momento porque estoy enfrentando algo y este algo me informa de que tengo que poner atención a una situación en este momento de mi vida. Por ejemplo, si voy por la calle caminando y un perro rabioso me quiere morder, el miedo es algo necesario porque me está diciendo, está en peligro, busque ponerse a salvo. Y veamos ahora lo que es la ansiedad. Adelante. Según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad es un estado emocional displacentero o que genera malestar emocional en sus diferentes niveles, de un malestar leve a un malestar severo. Es una cuestión de anticipación. A diferencia del miedo, que es del presente, la ansiedad siempre se conecta con que yo anticipo que algo va a suceder y no va a salir bien o no va a funcionar o voy a fracasar. Y provoca cambios somáticos y psicológicos. Pueden ser una reacción adaptativa, de hecho lo es, pero si su nivel es leve. Ya cuando tenemos en una persona un nivel moderado o grave, ya no va a ser una reacción adaptativa y más bien le va a dificultar el manejar las situaciones. Y con la ansiedad sucede que puede alterar todas las esferas de la vida de la persona, puede alterar sus percepciones, sus conductas, la forma en que piensa, cómo se siente, inclusive las relaciones sociales. Adelante, Elías. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Antes de explicar los síntomas, quiero comentarles que son 3 áreas. La ansiedad puede generar síntomas mentales o en las cogniciones, como veíamos en la percepción antes, en lo conductual y en lo fisiológico. Entonces, una persona puede tener alteradas las 3 áreas. Entonces, va a tener una ansiedad que le va a generar muchísimo más malestar porque son 3 áreas con activación. Algunas personas tienen más activado lo fisiológico, otras puede ser más activado los pensamientos. Eso es muy variable.
Desde la parte de los pensamientos, lo que se encuentra en la ansiedad son pensamientos irracionales, algunos le llaman distorsiones cognitivas, es pensar equivocadamente. Y como pensamos equivocadamente, interpretamos mal la situación. Por ejemplo, podemos pensar en la lectura de mente, estamos suponiendo que el otro está hablando de mí o pensando mal de mí cuando la otra persona está pensando en otra cosa. O la catastrofización, que es adelantarse a un escenario terrible donde todo va a salir mal y ni siquiera tenemos evidencia de que eso va a ser así. Pero esta forma de pensar está activando la ansiedad. En cuanto a los pensamientos, se da muy frecuentemente la rumiación, que eso lo vamos a entender como presencia de pensamientos repetitivos. La persona está constantemente diciéndose lo mismo. El problema con esto es que no resuelve nada. Los pensamientos son repetitivos, pero no busca una salida. ¿Por qué? Porque ya está dominada por un nivel significativo de ansiedad y no puede actuar racionalmente o pensar racionalmente. Se da también la anticipación de consecuencias terribles y las personas con ansiedad tienen como esa capacidad de imaginar el peor escenario, ¿verdad? Puede ser algo que no es tan grave, pero para ellos es lo peor que les puede pasar en la vida, además. Y entonces pensemos que todas estas alteraciones del pensamiento, lógicamente, van a dificultar poner atención y estar concentrados. Vamos a ver ahora los síntomas conductuales. Una persona con ansiedad importante va a estar muy inquieta y eso lo vemos muy frecuentemente porque juegan con el lapicero, mueven mucho las manos o mueven las piernas o se levantan y se sientan constantemente. Si lo que les genera ansiedad es la tarea o el estudio, se van a levantar, van a ir al refrigerador, van a ir al baño y esto va a deteriorar la ejecución de las tareas porque al final no terminan lo que empezaron. Una característica muy importante de la ansiedad es evitar. La persona supone que si evita el estímulo o la situación que le genera ansiedad, la está manejando. Pero lo único que está haciendo es evitando, como la palabra lo dice. La evitación mantiene la ansiedad. Contra la ansiedad, lo más importante es prepararnos para poco a poco ir tolerando más esos estímulos ansiosos. También la persona puede estar hipervigilante, muy concentrada sobre todo en su cuerpo, en sus reacciones. Yo les digo a los estudiantes que es como que se pasan escaneando todo el día buscando el mínimo, la mínima alteración en el latido del corazón, la mínima alteración en la respiración y eso ya genera un estado de ansiedad más intenso. Pueden hablar mucho, pero como están en rumiación, esa habla tampoco es resolutiva. Solo cuentan y cuentan lo que los tiene preocupados. Podemos encontrarlos llorando también y muchas veces, sobre todo en la universidad, ha sucedido que estos estudiantes tienen que ser trasladados al departamento de salud o a alguna dependencia de la caja, a un servicio de emergencias, porque cuando la ansiedad en ellos es muy elevada, ya no logran controlarla y pueden pasar un rato bastante incómodo y desagradable para ellos. Y algunos de ellos se congelan en consulta, literalmente nos dicen, es que me paralizo. Cuando el profesor me dice algo en clase, yo me paralizo. O cuando estoy empezando a exponerme, paralizo. El organismo les dice, aquí no se puede hacer nada y no logran pensar ni responder. Finalmente, en los síntomas fisiológicos son muy variados y cuando todos se presentan juntos, eso aumenta mucho el malestar en la persona. Pueden sentir tensión muscular, entumecimiento de los brazos, ¿verdad? Hemos visto personas muy estresadas, muy ansiosas, que hasta los deditos se les encogen y no los pueden mover. Se les pueden adormecer los brazos, las piernas. Hay presencia de palpitaciones o de opresión en el pecho. La respiración se altera mucho y eso contribuye a que se puedan sentir mareados o un poco inestables. La boca tiende a secarse, sudan en exceso, puede que tiemblen, puede haber sensaciones de calor o de frío, hay fatiga y tenemos que comprender, por supuesto, que hay fatiga porque con todo esto que les estoy diciendo, con todas estas activaciones es muy normal que el organismo se canse porque está gastando muchísima energía en estos síntomas. Y pueden haber malestares estomacales, son personas que constantemente necesitan ir al baño. Quiero que entendamos la ansiedad como un sistema de alarma. Entonces nos vamos a imaginar al dueño de una casa que instaló su sistema de alarma y a la 1 de la mañana la alarma empieza a sonar. No vamos a pensar que el dueño se va a levantar furioso con el ruido de la alarma y la va a ir a desconectar para seguir durmiendo, ¿verdad? No tendría sentido. Pensemos que el dueño de la casa corre a ver qué fue lo que activó la alarma, si hay un ladrón o si algo pasó con el sensor. A consulta nos llegan las personas, tal vez con mucho tiempo de sentirse ansiosas y lo que quieren es cortar rápidamente los síntomas de ansiedad. Sí es importante considerar que la ansiedad es esa alarma
La ansiedad precisamente la podemos tratar si encontramos que activó el sensor en nuestro cerebro o la alarma para que estén con esa sintomatología. Adelante, Elías. Y entonces voy a hablar brevemente de qué pasa en el cerebro cuando estamos ansiosos. Para eso quiero que tomemos en cuenta que nuestro cerebro tiene la capacidad de actuar desde lo racional. Hay un área en nuestro cerebro cerca de la superficie del cerebro, que es la parte de la neocorteza, y ella se encarga de recibir información de las situaciones, de analizarla muy sofisticadamente, y ella permite que planifiquemos la mejor respuesta ante las situaciones. Pero también nuestro cerebro tiene otra área, que es la que se encarga de las reacciones emocionales. Esta área se le llama sistema límbico, son un conjunto de organismos, de conexiones sinápticas, pero ahí quiero que rescatemos lo que podemos ver en la imagen, que se llama la amígdala, que es en el sistema límbico, en lo profundo del cerebro, una masa de neuronas cuya función es que a través de toda nuestra historia de vida va a ir grabando y registrando memorias e información de todos aquellos momentos que hemos vivido intensas emociones muy negativas. Ok, ahora vamos a pensar que el estímulo llega a nuestro cerebro. Ay, perdón, Elías, ¿se puede volver? Gracias. Vamos a pensar que el estímulo llega a nuestro cerebro y una parte va a la parte racional, pero al mismo tiempo otra parte de la información se dirige a la amígdala. Cuando la amígdala recibe la información, inmediatamente la compara con todos los registros que tiene su cerebro. Y si algo se parece de lo que acaba de recibir a los registros que ya tenía, va a decir, esto es una amenaza. Y en cuestión de segundos, menos de segundos, se va a comunicar con otras estructuras y van a activar todo el organismo, porque deciden si es una situación, estas estructuras deciden si es una situación de evitación, de huida, de lucha o de congelamiento. Y esta decisión se toma tan rápido en esta área límbica que bloquea la parte racional. De alguna manera pareciera como que la secuestra, la tiene ahí atada para que no pueda reaccionar y la persona está activada en modo ansiedad. ¿Y qué significa eso? Que va a actuar impulsivamente si está en modo luchar, puede actuar agresivamente o puede huir. En modo huida se va a ir de la situación. Y si es que el organismo se congela, no va a poder actuar, no va a poder moverse, no va a poder responder a la situación. Ahora sí, Elías. Pensemos en personas que tienen muy activado el sistema límbico y sobre todo la amígdala. Van a ser muy propensos a sentir ansiedad constantemente porque toda información que reciben posiblemente la amígdala la va a catalogar como una amenaza. Y entonces una vida muy complicada porque no logran descansar de los síntomas de ansiedad. Se ha comprobado, por ejemplo, que la psicoterapia que trabaja las emociones, las conductas y los pensamientos ayuda a fortalecer el área racional de nuestro cerebro y de alguna manera con el tiempo va neutralizando esa reacción tan intensa y tan frecuente de la amígdala. Pero bueno, vamos a entender que es válido sentir ansiedad en cualquier momento y es útil si es una respuesta adaptativa. Y el nivel de afectación de cada persona va a depender de la intensidad y de la duración de los síntomas. De una ansiedad leve, como el estudiante que se prepara para ir a su presentación de fin de año de danza y piensa que esa ansiedad le va a ayudar más bien a hacer un buen desempeño. Ese estudiante tiene un nivel leve y muy adaptativo de ansiedad. Pero si el mismo estudiante va a ir a hacer su última presentación anual y desde antes está anticipando que se van a reír de él, que se va a equivocar en la coreografía, que el traje que le diseñaron no le queda bien, es muy probable que ya la ansiedad sea más intensa y dure más antes de la presentación y eso puede determinar un desempeño más deficiente. Lamentablemente a la consulta nos llegan estudiantes con mucho tiempo de padecer la ansiedad sin haber sido diagnosticados. Es increíble, pero a veces nos cuenta que tal vez la ansiedad empezó a los 7, 8 años y tienen 24, 23 años y nunca han sido atendidos o diagnosticados. Con esto es un problema porque puede ser que la ansiedad se haya cronificado, lógicamente, y ya se convierte en parte de su personalidad y la persona asume que así es ella. Y otro problema es que pueden ir apareciendo alteraciones en otras áreas emocionales, en otros aspectos, como la persona que de tanto sentir ansiedad llega a creerse desesperanzada, que ya no puede resolverlo, y esto podría ser la puerta a una depresión. Adelante, Elías. Entonces vamos a considerar la ansiedad normal como aquella cuya intensidad y duración es adecuada y proporcional al estímulo, cuando la persona todavía puede focalizarse en cómo responder
quiere decir que su parte racional está actuando adecuadamente, no fue secuestrada, y cuando lo que hace es mejorar su rendimiento y más bien puede darse la oportunidad de aprender nuevas estrategias para responder a la situación. En comparación con la ansiedad no normal, o llamémosla patológica, donde ya la respuesta es sumamente intensa, ya la amígdala entró en juego, tomó la batuta y nos está activando todos los sistemas del sistema nervioso. Ya la persona no está enfocada en cómo planificar una respuesta, sino en todos sus síntomas, en su taquicardia, en la sudoración, en el pensamiento. Y se bloqueó el rendimiento y ya no puede hacer un afrontamiento saludable. Adelante, Elías. Hay muchas formas en que se puede presentar la ansiedad. No me voy a referir a todas, pero estas son tal vez las que ustedes más pueden haber escuchado o tal vez estén sintiendo en algún momento. Una muy frecuente es la crisis de ansiedad, que la conocemos también como el ataque de pánico. Este ataque de pánico se presenta de modo inesperado. Y lo que sucede con el ataque de pánico es que una vez que se dio el primero, se instala la ansiedad anticipatoria, ansiedad de volver a sentir el ataque de pánico, ansiedad de sentirse ansioso. Y entonces la persona está constantemente esperando. Es como la persona que le tiene miedo a los terremotos y si tiembla muy fuerte ya está en ansiedad porque espera que venga el siguiente temblor fuerte y tal vez no va a volver a temblar, pero no se le quita la idea de que puede volver a temblar fuerte. Esta campana la coloqué ahí para que ustedes se imaginen cómo es la dinámica de un ataque de pánico. El ataque de pánico empieza a la izquierda con un pequeño síntoma, se van sumando sensaciones que ya vimos fisiológicas, la mente empieza a acelerarse hasta que llega un punto máximo de malestar. En ese momento muchas personas tienen que ser trasladadas a un servicio de urgencias porque no pudieron controlarse. Y después de un tiempo, unos minutos o tal vez unas horas, pero no es tan frecuente que sean horas, va a bajar la intensidad hasta que ya no hay ansiedad. Yo les explico a los estudiantes que lo más importante con las estrategias contra la ansiedad es empezar a aplicarla en el momento en que hay una pequeña señal de que hay un cambio en el estado de ánimo y ya está empezando un síntoma. Porque ahí es donde podemos aplicar la respiración, los pensamientos que nos ayuden a controlarnos y tal vez podamos detener este ascenso que genera tanto malestar. Otra forma en que se presenta la ansiedad es la ansiedad generalizada. En este estado, la persona se preocupa desde que amanece hasta que anochece. Pasa rumiando esos pensamientos repetitivos, no resolutivos, no llega a ninguna parte, pero no deja de pensar. Y nos han reportado inclusive que es como si la mente estuviera tan acelerada que no logran detenerla. A eso le llamamos la ansiedad generalizada. Adelante, Elías. Otra muy común es que todos hemos escuchado las fobias, a las inyecciones, a las alturas. Hay una que se relaciona específicamente con la parte social, se llama agorafobia, y este es el miedo de las personas a salir de casa sin compañía, a estar haciendo fila en lugares públicos, a estar en grupos grandes o en multitudes o en lugares abiertos. Es muy difícil esta agorafobia porque limita mucho la vida de las personas y hay personas que pasan años sin salir de la casa y la familia se acomoda o se adapta a la situación y terminan comprándole las cosas que necesitan y pasan mucho tiempo sin que vuelvan a restablecer el contacto con otras personas. Adelante, Elías. También la ansiedad puede ser una reacción de adaptación transitoria, como el pasaje que tuvimos de las clases presenciales a la presencialidad remota, donde hay muchos factores que pueden generar ansiedad, que si se corta el fluido eléctrico, que si no hay señal de internet o si no tenemos acceso a la señal, si solo tenemos un pequeño teléfono para pasar todo el día haciendo trabajos y estudiando. Hay estudiantes que dependen mucho de la presencia del profesor para las consultas, para sentir más, que entienden con más claridad las lecciones, y no tener esa cercanía también les puede disparar ansiedad. Y por supuesto, la llegada del coronavirus con todos los cambios vertiginosos que hemos vivido es un detonante importante. Y se habla también de ansiedad como reacción a estrés agudo, pero eso tiene que ver más que todo con poblaciones migrantes, por ejemplo, que no saben dónde van a dormir, qué van a comer, si van a poder llegar a su destino, pasan con muchas inclemencias en el camino, en sus trayectos. Y sobre todo también en lugares donde hay conflictos bélicos se puede encontrar una reacción a un estrés agudo y lo que puede encontrarse es síntomas de ansiedad severos. Bueno, para ir finalizando, evidentemente la pandemia y coronavirus nos ha golpeado de diferentes formas. Aquí yo les presento algunas, no todas, no es exhaustivo,
pero quiero dedicarme brevemente a los niños porque todos tenemos niños cerca, hijos, sobrinos, ahijados, vecinos. Y con los niños me voy a dedicar precisamente a la parte del confinamiento, a la parte del aislamiento. Porque con los niños, el estar confinados, la UNICEF les ha llamado las víctimas ocultas de la pandemia, porque si en la casa viven situaciones de violencia o de abuso, están mucho más expuestos, sin contar con el apoyo de sus profesores, de sus maestros. Y la ansiedad en los niños puede manifestarse preguntando si van a estar bien, estando más cerca de sus papás, por ejemplo, tienen problemas para dormir o pesadillas, o dejan de jugar, o cuando juegan en el juego está incluidos sus temores, y un temor muy frecuente es si van a volver a sus amiguitos, a volver a ver a sus amiguitos, por ejemplo. En el tema de los adolescentes, la Caja Costarricense del Seguro Social y en la voz del psiquiatra Marco Díaz, planteó que pueden sufrir un trauma agudo a raíz del confinamiento. Entendamos que los adolescentes están en una etapa de desvincularse de la dependencia de sus padres para hacer nuevas relaciones y ensayar esa independencia hacia la que van como personas adultas. El confinamiento les está limitando eso. Además, hay muchos jóvenes que están por pasar del colegio a la universidad o del colegio a trabajar, dependiendo de las oportunidades y decisiones que se tomen, y los ritos de pasaje son muy importantes, como la graduación, y es algo que el confinamiento no está permitiendo hacer. Entonces, sí es importante que las escuelas, las instituciones tomen en cuenta eso para que planifiquen cómo ofrecerles a estos estudiantes esos ritos o esas actividades que les ayuden a hacer un corte y que los preparen para la etapa que sigue. En cuanto a las personas adultas mayores, todos sabemos que están pasando por cambios muy importantes en cuanto a su envejecimiento, que se complica si tienen enfermedades ya diagnosticadas. Ellos necesitan movilizarse para tener su sistema musculoesquelético en forma, para poder moverse y no llegar a depender totalmente de otros. Y lo más importante, necesitan el contacto físico. El Ministerio de Salud ha dicho que el confinamiento, el distanciamiento más amargo para el adulto mayor no es el físico, sino que es el del corazón. Entonces son personas que están necesitando mucho de la presencia de sus familias, y la ansiedad en ellos puede estar conectada con pensar que son sus últimos años y no saben si van a volver a salir, si van a volver a tener una vida normal. O también si son una carga para la familia. Es una idea que muchos de ellos pueden tener, sobre todo dependiendo de la actitud que encuentren en sus familiares. Y quise referirme en último lugar, pero no menos importante, a las mujeres, porque la Organización de las Naciones Unidas habla de las mujeres como la pandemia en la sombra, porque estar confinado en lugares donde se vive la violencia intrafamiliar es algo muy complicado. Se exponen a mayores agresiones, y la parte económica también las ha golpeado mucho porque se han reducido los puestos, los empleos donde ellas usualmente o tradicionalmente se desempeñaban, como hoteles, restaurantes, entretenimiento, y eso ha mermado mucho la posibilidad de ellas de seguir siendo jefas de hogar cuando son las jefas o las cabezas de la familia. Bueno, cierro con esto como una especie de reflexión. La ansiedad nos hace centrarnos mucho en nosotros mismos, pero pensemos que hay otras personas alrededor que también están pasando difícil y que están haciendo su mejor esfuerzo. Pero no nos cuesta nada volver a ver hacia afuera y estar pendientes de los niños, de los jóvenes y de los adultos mayores que tenemos cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esa explicación tan amplia, ¿verdad? Creo que nos aclaró muchísimo. A ver, ¿cuáles son esas raíces, ¿verdad?, de la ansiedad? ¿De dónde surge? Porque muchas de las, como decías ahora en tu participación, muchas de las preguntas de la gente es, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Verdad? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo me comporto de esta forma? ¿Verdad? Y eso ha complicado un poco a la hora de eh, que puedan afrontar estas situaciones. Principalmente, quiero rescatar el tema que hablaste acerca de la ansiedad como un recurso de protección, ¿verdad? Porque es un recurso que a nivel de supervivencia nos ha ayudado mucho, ¿verdad?, a afrontar posibles riesgos. Sin embargo, me queda muy claro con el ejemplo que diste de la alarma, ¿verdad?, que se ha sensibilizado ante algunos pequeños eventos, tal vez cotidianos, y esto es lo que ha generado mayor conflicto. Entonces, creo que
con esta participación, ¿verdad? Nos deja bastante claro hacia dónde va la ansiedad en términos ya un poco más complejos, ¿verdad? Ya un poco más desgastantes, un poco más, a ver, clínicos tal vez, ¿verdad? Cuando hablaste de fobias y todo eso. Y pues nos facilita mucho el entender el tema. Entonces, de verdad, muy agradecido. Tenemos bastantes preguntas, ¿verdad? Que han ido surgiendo a lo largo de la exposición, que vamos a ir respondiendo un poco más adelante, ¿verdad? Para hacer bastante fluida la participación de las compañeras. Y vamos a estarlas respondiendo. Pueden seguir subiendo sus preguntas, pueden comentarnos de dónde nos están sintonizando, ¿verdad? Y nos van contando ahí sus experiencias con respecto a la ansiedad como tal y esta incertidumbre que ha creado el tema del COVID. Entonces, les agradecemos muchísimo la participación. Está bastante intenso los comentarios ahí en el chat. Entonces, vamos a irles dando respuesta poco a poco, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos toda la información acerca de qué es la ansiedad, cómo se da, dónde surge, ¿verdad? Las respuestas fisiológicas que se generan a través de nuestro cuerpo. Pero creo que debemos continuar ya con qué hacer con esta ansiedad cuando se sale un poco de control. Entonces, para esto voy a invitar a la siguiente participante. Su nombre es Katia Vargas Fallas. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Católica de Costa Rica y es máster en Psicología Clínica y de Salud de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 17 años de experiencia como psicóloga. Es terapeuta entrenada en la terapia racional y emotivo-conductual, la TREC, y la terapia cognitiva de Beck por el Centro Costarricense de Terapia Racional Emotivo-Conductual y certificada a nivel asociado de la terapia racional emotivo-conductual por parte del Instituto Psicocare, avalado por el Albert Ellis Institute. Tiene entrenamiento en el Externship de terapia focalizada en emociones del San Francisco Center. Es terapeuta desde hace 7 años en el Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional y cuenta con experiencia como investigadora en el área de Psicología de la Salud en el CIPAC, que es de la Universidad Católica de Costa Rica. Además, tiene 8 años en el trabajo con jóvenes de secundaria para evitar la deserción con la Fundación Fundecer. Entonces, para nosotros es un gran honor contar con nuestra segunda panelista el día de hoy. Katia, te cedo la palabra. Gracias, Elías, y gracias a todas las personas que continúan con nosotros y sobre todo por sacar el tiempo para buscar el bienestar emocional en estos momentos de pandemia que estamos atravesando. Voy a permitirme compartir la pantalla para conversar un poquito sobre lo que les voy a presentar. Muy bien. Yo les voy a conversar un poco sobre cómo algunas estrategias para manejar la ansiedad. Ya Ana Yancy nos hizo una amplia explicación de cómo se da la ansiedad, algunos síntomas, reconocer cuando la ansiedad es patológica o cuando es una ansiedad que nos ayuda a adaptarnos a la situación. Yo les voy a conversar un poquito de cómo algunos pensamientos alimentan un poco los síntomas de ansiedad, cómo cambiarlos y modificarlos por algunos más funcionales. Vamos a conversar un poquito sobre el manejo de la incertidumbre en tiempos de pandemia y algunas recomendaciones generales que yo sé que muchos están a la expectativa de qué pueden hacer para manejar la ansiedad. Bueno, comentarles que cambiando nuestra forma de ver la realidad podemos ayudarnos a disminuir los síntomas de ansiedad. Esto es lo que nosotros conocemos en psicología como la reestructuración cognitiva. Por allá de 1962, Albert Ellis, un psicólogo, se dio cuenta que muchos de los problemas psicológicos se deben a muchos de los pensamientos desadaptativos que tenemos. Entonces, él ideó esta terapia racional y emotiva conductual que ha demostrado una alta efectividad. Y entonces, a partir de aquí surge lo que es la TREC. Y
parte del hecho de que un mismo evento puede generar dos reacciones distintas en las personas. Estamos muy acostumbrados a pensar que una situación nos lleva definitivamente a una consecuencia emocional. Por ejemplo, el despido de un trabajo. Entonces, muchas personas pensarían que, ¿verdad? Muchas personas ante un despido se van a sentir devastadas, se van a deprimir, se van a sentir... Pero resulta que tal vez para Miguel, por ejemplo, un despido puede ser una oportunidad para empezar su propia empresa o, no sé, para comenzar el emprendedurismo que quería desde hace mucho tiempo. Entonces, vemos que no necesariamente un evento negativo siempre nos tiene que llevar a una reacción negativa. Tiene que ver con la forma en que percibimos los eventos y las situaciones. Entonces, vamos a ver, desde este enfoque, la reacción emocional no es una consecuencia directa de la situación, sino del sistema de creencias que todos tenemos. Y este sistema de creencias se va formando, bueno, desde que estamos pequeños, tiene que ver un poco con el sistema familiar en el que nos desenvolvemos. Entonces son muchos factores los que van generando estas creencias en nosotros. Entonces, resulta que la forma de pensar es la que va a determinar la reacción y no el evento en sí. Entonces, acá tenemos un ejemplo que nos ayuda como a ilustrar un poquito lo que les estoy comentando. Imagínense que tenemos a dos chicos en una misma aula, ¿verdad? Se les entrega un examen, el profesor reparte los resultados de los exámenes y resulta que hay dos chicos que tienen un 50, exactamente la misma nota, un 50. Pero resulta que uno de ellos reacciona con una preocupación leve y el otro reacciona con miedo y angustia. Entonces, es curioso. ¿Qué es lo que hace la diferencia si es exactamente la misma situación? Pues resulta que el primer chico lo que piensa es, ¿qué torta? Me saqué un 50. Si quiero pasar el curso, tendré que esforzarme más para el siguiente. Pero resulta que el otro compañero lo que piensa es, oh, no, seguro me voy a quedar en el curso, ya voy a perder la beca, no voy a poder seguir estudiando, voy a fracasar, no voy a hacer nada en la vida. Obviamente, la reacción de este chico va a ser de miedo y angustia por este patrón de pensamiento que estoy teniendo. Como decía Ana Yancy ahora en la explicación, se activa nuestro sistema de alarma porque me siento que estoy ante una amenaza muy grande y entonces vienen todos los síntomas fisiológicos y tiene que ver con esta percepción que yo estoy teniendo de este evento. Entonces, todos los seres humanos tenemos dos tipos de pensamientos. Tenemos pensamientos racionales y pensamientos irracionales, todos. Hasta la persona más racional puede tener algunos pensamientos disfuncionales. Aquí lo importante es aprender a diferenciar cuando estoy teniendo un pensamiento racional o uno irracional. Vamos a ver, los pensamientos racionales tienen unas características. Por ejemplo, se basan en evidencias, son hechos probados, son flexibles y permiten hacer evaluaciones más realistas de la situación o de los eventos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos teniendo pensamientos irracionales? Bueno, por lo general, ya Ana Yancy nos comentó un poquito de eso, nos hizo en la introducción, se basan en suposiciones, se basan un poco en distorsiones, son rígidos y dogmáticos. Ya vamos a ir viendo cómo estos pensamientos toman formas distintas y cómo al final se traducen en ansiedad. Entonces, resulta que los pensamientos irracionales pueden tomar forma de demandas absolutas. Por ejemplo, ¿qué es una demanda? Es cuando yo una preferencia o un deseo lo convierto en una necesidad y en una demanda. Entonces, puede ser que me diga pensamientos como, debo rendir bien siempre en todo. ¿verdad? Pero es que no es que sea preferible, es que tengo que, no hay otra opción. ¿verdad? Obviamente, cuando la persona se exige esto, sus niveles de ansiedad van a estar altos porque no se permite un espacio para el fallo o para los errores porque cree que, ¿verdad? Que eso no puede ser, digamos. Debo demostrar a los demás mi capacidad o debo demostrar a los demás una buena impresión. Entonces es una persona que va a estar siempre pendiente de lo que tiene que decir, de cómo decirlo, porque no se puede dar el lujo de dar una mala impresión a los demás.
Debo controlar muy bien mi ansiedad. Esto pasa en personas que por lo general les da mucha ansiedad exponer. Entonces, no se permiten que las personas noten que podrían estar un poco incómodos o inquietos. Entonces, se exigen no mostrar los síntomas de ansiedad, cuando es muy normal que todas las personas en algún momento sientan algún grado de ansiedad. Pero las personas que demandan de forma absoluta que esto no pase, es una exigencia que los acompaña siempre, pero les genera mucha tensión. También los pensamientos irracionales pueden tomar la forma de catastrofización. ¿Qué es la catastrofización? Es cuando yo evalúo un evento malo o inconveniente, lo veo como algo espantoso, horrible, lo peor que me puede pasar. Entonces, pueden haber pensamientos como fallar en un examen es terrible, es lo peor que me puede pasar, no me puedo quedar en un curso, porque entonces ya eso pone en evidencia que no soy capaz, ¿verdad? Eso lo escuchamos mucho con los estudiantes. Lo peor que me puede pasar es que mi novia me deje. Estamos de acuerdo que estas situaciones no son positivas y no son como agradables. Pero de eso a pensar que es lo peor que me puede pasar, pues hay un camino muy grande. Y obviamente la persona va a sobre reaccionar y puede entrar en angustia. Si piensa que lo peor que le puede pasar es que su novia lo deje, cada vez que hayan algunos indicadores de que la novia está molesta o de que en algún momento no tiene los planes de quedarse con la persona o con él, puede ser que entre en angustia y en ansiedad. A ver, también pueden tomar la forma de intolerancia a la frustración. No soporto esta ansiedad. La intolerancia a la frustración es no soportar las sensaciones incómodas. Y sabemos que la ansiedad es muy incómoda. Son síntomas sumamente molestos. Pero si yo digo que eso que es molesto es insoportable, entonces de alguna forma esos síntomas se van a incrementar y se van a hacer mucho menos tolerables. Entonces puede ser que la persona tenga frases como la vida tiene que ser siempre fácil, yo no me quiero incomodar, las cosas tienen que ser como yo espero y como yo digo, si no, no me puedo adaptar a la situación. Entonces, de alguna forma, muestran como muchos síntomas de ansiedad cuando las cosas no salen como ellos esperan. Nada puede salirse de control. Las personas que son muy ansiosas tienen como esa necesidad de estar controlando todo lo que pase, ¿verdad? Para no sentir como esa inseguridad o esa ansiedad. Entonces hay una necesidad de control muy, muy fuerte. También pueden tomar los pensamientos irracionales formas de condena global, ya sea hacia uno mismo o hacia los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me comporto o las cosas no salen como yo espero, me trato mal, ¿verdad? O tengo un concepto muy malo de mí mismo, y no solo eso, sino que me trato mal, o también lo puedo generar con los demás. Entonces, cuando tú te comportas de la forma que yo espero o cuando me tratas mal, te catalogo como una mala persona. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer con esto? Porque muchos de ustedes van a decir, si yo ya identifiqué que tengo estas demandas, que catastrofizo, ¿y qué hago? ¿Verdad? Bueno, entonces resulta que desde esta terapia hay una técnica que ha demostrado ser muy funcional y vamos a tratar de explicarla acá. ¿Por qué puse un cerebro en modo, ¿verdad? No sé, en modo gimnasio? Porque al final esto es un esfuerzo que tenemos que hacer, así como las personas que quieren, ¿verdad?, tener más masa muscular, tienen que ir al gimnasio, esforzarse, perseverar, comenzar como a levantar más peso cada vez. Así nosotros, si queremos tener un bienestar emocional y queremos tener pensamientos más racionales y funcionales, tenemos que hacer un esfuerzo. Estamos muy acostumbrados a poner atención a lo que sentimos, pero no a lo que pensamos. Y ese es el primer paso para comenzar a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Entonces, la técnica se llama el debate de ideas funcionales. Si queremos superar nuestro malestar, debemos trabajar de manera constante en debatir nuestras ideas irracionales. Entonces, un poco para ejemplificar lo que es el debate, voy a hablar un poco del caso de Francisco para que les quede un poquito más claro cómo
¿Cómo lo pueden aplicar ustedes a su vida? Francisco es un chico de 25 años que tiene ataques de pánico, los está presentando desde hace algunos meses. Se relacionan un poco con un incremento en el nivel de estrés en el trabajo. Una compañera le dijo, ¿por qué no vas a terapia? ¿Verdad? Porque yo creo que eso te puede ayudar. Entonces él se dio la oportunidad, está en tratamiento psicológico. Y en la primera sesión, Francisco expresa pensamientos como los siguientes. Estas sensaciones de ansiedad son terribles, no las soporto, no puedo hacer esta tarea, soy un inútil, no hay nada más terrible que esta ansiedad. Estos son pensamientos muy comunes en personas que presentan ataques de pánico. Entonces, el debate consiste en 3 pasos. El primero es ver la evidencia de los pensamientos, o sea, en qué me estoy basando yo para afirmar el pensamiento que tengo. El paso 2 es la utilidad. ¿De qué me sirve tener estos pensamientos o estarlos desarrollando? El paso 3 es el peor escenario, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver, que sería lo más terrible que podría pasar si esto se da de la manera que estoy pensando. Entonces, para un poquito ir explicando cada uno de ellos, acá puse uno de los pensamientos que Francisco expresó en la sesión y ya lo vamos a ir trasladando con cada una de las preguntas del debate. Entonces, a ver, como no puedo hacer esta tarea, soy un inútil. Entonces, lo importante con el debate es aprender a hacerse por lo menos estas 3 preguntas para ver si realmente es un pensamiento que me está haciendo bien o es un pensamiento disfuncional. ¿En qué pruebas me estoy basando para sostener esta idea? O sea, ¿en qué pruebas me estoy basando para decir que soy un inútil por no hacer la tarea? O sea, que no puedo hacer bien una tarea, eso me convierte en una persona inútil. No, no necesariamente, ¿verdad? No, es una tarea en sí, no es que, ¿verdad? Todo yo soy inútil por fallar en una actividad en específico. ¿Cuál es la evidencia que tengo para afirmar este pensamiento? Di que no me sale la tarea. Ah, ok. Entonces aquí viene otra pregunta que puede ser muy interesante. ¿Hay alguna evidencia contraria? Evidencia contraria, bueno, sí, he podido hacer ciertas cosas con esfuerzo porque la ansiedad es muy molesta, pero, ¿verdad? Pero de alguna forma lo he podido ir haciendo. Ok, entonces parece que si bien es cierto, la ansiedad molesta, sí has podido, sí he podido, ¿verdad? Esa es un poco la conversación que se da con Francisco, el terapeuta, la conversación que tiene. Pero estas son preguntas que todos podemos hacérnosla cada vez que tenemos un pensamiento que nos genere una emoción no saludable. Entonces aquí es ver la evidencia de los pensamientos que estoy teniendo. Vamos con la utilidad. Esta ansiedad es terrible y no la soporto. Ok, vamos a ver qué tan funcional puede ser para mí tener este tipo de pensamientos. Ok, pensar de esta forma me está permitiendo enfrentar la situación. No, más bien me pone más ansioso. ¿Verdad? Ok. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que estoy teniendo por pensar así? Bueno, no me puedo concentrar en las cosas, paso pensando en esta ansiedad constantemente, me paso revisando si, ¿verdad? Si ya tengo taquicardia, ¿verdad? Si ya me sudan las manos, ok. ¿Pensar así me está ayudando a sentirme bien o me está generando malestar? Pues obviamente la respuesta es no. Vamos con el peor escenario. No hay nada más terrible que esta ansiedad. Entonces aquí vamos a poner, vamos a someter como a método científico, ¿verdad? Esto de que no hay nada más terrible que esta ansiedad. Ok. ¿Esto es lo peor que me puede pasar o habrán cosas peores? No, es que la ansiedad es muy molesta. Puede ser que alguien diga, no, es que es demasiado molesta. El que no ha vivido esto no puede entender lo incómodo que es. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero vamos a ver, ¿habrán otras cosas o malestares peores? Entonces, cuando la persona pone en perspectiva que puedan haber otras situaciones peores, más incómodas y molestas, ¿verdad? Cambia un poquito incluso la percepción y el nivel de incomodidad. ¿Puedo seguir con mi vida a pesar de esto? Bueno, sí, a pesar de ¿verdad? De muchos momentos ansiosos que he tenido, pues no he dejado de asistir al trabajo, no he dejado de conversar con la gente, he seguido rindiendo, ok, muy bien.
Habrán otras personas que han pasado por lo mismo y han sobrevivido. Y puede ser que Francisco diga, sí, el vecino tuvo ataques de pánico hace unos años y ya parece que está muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información y con todas las respuestas que obtuvimos después de estas preguntas? Pues vamos a hacer nuevas formas de pensar o lo que nosotros, ¿verdad?, llamamos las nuevas filosofías. Entonces, a partir de estas preguntas es importante, yo siempre le digo a los pacientes que apunten en una hoja, ¿verdad?, las nuevas formas de ver esta situación. Entonces, puede ser que a partir de este debate Francisco tenga ahora una perspectiva como, por ejemplo, aunque la ansiedad ha sido molesta, con esfuerzo he podido hacer mi trabajo. Entonces, obviamente, cuando esta frase, él se convence de que es así, obviamente su nivel de ansiedad y de incomodidad va a disminuir. Pensar que esta ansiedad es insoportable solo está haciendo que mi malestar aumente. Entonces, ahí lo que estamos ayudando a clarificar y a determinar es qué pensamientos son útiles. O vamos a ver, yo le digo a los pacientes que es como, yo decido a qué pensamiento, como si fuera una matita, le pongo agua y dejo que crezca, ¿verdad? O qué pensamientos llegan de forma automática, los veo, me doy cuenta que están ahí, pero no los desarrollo, ¿verdad? Entonces, si yo comienzo a poner atención mucho a la ansiedad, como decía Ana Yancy ahora al inicio, lo que está pasando es que estoy desarrollando ese pensamiento de la ansiedad y lo que está haciendo es que crezca mi incomodidad, crezca mi malestar en relación a esta situación y no me está permitiendo enfrentar el día a día de una forma más funcional. Realmente la he podido tolerar en relación a la ansiedad, aunque no me guste, ¿verdad? No estamos diciendo que vamos a aprender a querer tanto la ansiedad que, ¿verdad?, que nos va a gustar. No, estamos de acuerdo que son sensaciones molestas, pero de alguna forma lo que estamos haciendo con esto es que la ansiedad no nos afecte en nuestro diario vivir y que no, vamos a ver, que no eche a perder nuestros planes, nuestras metas, ¿verdad? Que si una persona tiene ansiedad pueda seguir estudiando, pueda seguir relacionándose con las personas, pueda asistir al trabajo, aunque, ¿verdad?, las molestias estén ahí. Viéndolo bien, pueden haber cosas peores que esta ansiedad, aunque son momentos muy molestos, no son eternos, y esto es algo sumamente importante. Todas las personas que en algún momento han tenido ansiedad, no sé si las personas que nos están ahorita viendo y escuchando, si han tenido ansiedad en algún momento, se han dado cuenta que esta llega a pasar, ¿verdad? Nuestro sistema, como ahora lo mencionó Ana Yancy, nuestro sistema simpático, que es el que activa los síntomas de ansiedad, se activan, pero llega un momento en que la contraparte, que es el sistema parasimpático, ¿verdad?, entra en juego y entonces empiezan a disminuir poco a poco los síntomas de ansiedad. Puede ser que lleve un poco más de tiempo, pero ¿qué pasa? Si yo comienzo a tener pensamientos en los que estoy hiperalerta sobre las sensaciones de ansiedad, esa, ¿verdad?, disminución natural de la ansiedad no se va a dar, sino que yo mismo de alguna forma la estoy reactivando otra vez. Entonces, de alguna forma, cuando yo aprendo a ver que esas sensaciones de ansiedad son molestas, pero que no me van a matar, que pasan, que no son eternas, que son incómodas, pero que de alguna forma las puedo tolerar, que se relaciona con un estado de alarma un poco falso, porque no es que esté pasando nada, como ahora lo explicó Ana Yancy con la alarma de la casa. Cuando me empiezo a dar cuenta que la ansiedad está ahí, pero no necesariamente es porque responde a un peligro real, empiezo a bajar, digamos, los niveles de ansiedad y empiezo a verla desde otra perspectiva y eso ayuda muchísimo, muchísimo a ir tolerando estas sensaciones. Ahora, ¿cómo lidiar con la incertidumbre en tiempos de pandemia? Bueno, vamos a ver, la incertidumbre es una parte inevitable de la vida. O sea, nosotros no podemos ver el futuro, ¿verdad? No tenemos una bolita de cristal a la par de nosotros que nos va o que nos dice qué es lo que va a pasar en media hora o en 2 horas. O sea, es algo que no podemos hacer. No tenemos la certeza de lo que va a pasar en el día a día. Entonces, no queda más que aprender a convivir con la certeza. Lo que pasa es que hay personas, especialmente las que tienen mayores niveles de ansiedad, que tienen una intolerancia a la incertidumbre o tienen una tolerancia muy bajita a la incertidumbre.
Es como cuando alguien tiene alergia al polen, ¿verdad? Y se expone a él y empieza a reaccionar con estornudos, con tos, con la nariz roja, con rinitis, porque, ¿verdad? Una pequeña partícula de polen ya puede hacer que el organismo hiperreaccione. Eso pasa mucho con las personas que tienen ansiedad y que tienen intolerancia a la incertidumbre, no la toleran. Entonces, algunas de las conductas de estas personas que tienen intolerancia a la incertidumbre pueden ser que evitan a toda cosa exponerse a las cosas donde no se sientan seguros. Entonces, por ejemplo, son personas que siempre van al mismo restaurante y prueban exactamente la misma comida porque no, ¿verdad? No toleran un poco darse la oportunidad de ver que, ¿verdad? Que otros platillos hay y si no me gusta, pues entonces mejor me voy siempre con lo seguro. Conductas de seguridad excesivas, y entonces son personas que pueden llevar reliquias o algunas cosas siempre con ellos, o por ejemplo, personas que tienen que tener en el bolso la pastilla, la Tafil, el clonazepam, por si me da la ansiedad, ¿verdad? O por si me dan los ataques de ansiedad, y no salen de su casa si no es con eso. Ahora que estamos con la pandemia, el coronavirus, muchas personas pueden estar teniendo, ¿verdad? Conductas como de no salir de su casa. Yo entiendo que es una cuestión de prevención, pero cuando ya la evitación se hace en un nivel muy alto y hay cosas en las que yo me estoy restringiendo, que son necesidades, ¿verdad? Porque me da mucha ansiedad el pensar que me puedo contaminar, ahí ya sí estamos hablando de una conducta que no está siendo adaptativa. Búsqueda constante de información antes de tomar una decisión, por lo general. Entonces, porque yo no puedo sentir que estoy tomando una decisión si no me siento segura de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, van a comprar un regalo y llaman a por lo menos 2 personas para ver si les parece el regalo que le van a comprar a la otra persona antes de comprarlo, para sentirse seguros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que como la incertidumbre es algo que nos acompaña siempre, no lo podemos quitar de nuestra vida, resulta que estas conductas son muy desgastantes. Son muy desgastantes, nos quitan mucho tiempo y resulta que la incertidumbre no la podemos quitar, ¿verdad? No podemos tener la certeza de lo que va a pasar. Entonces es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, pero las personas muy ansiosas se rehúsan un poco a esto y pasan todo el tiempo llevando a cabo estas conductas. Esto, ¿verdad? Es desgastante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aceptar que hay cosas que puedo controlar y otras que no puedo controlar. Definitivamente yo en tiempos de pandemia, ¿verdad? Puedo ponerme la mascarilla, puedo lavarme las manos, puedo tener distanciamiento social, ¿verdad? Y puedo tener otras conductas como el alcohol en gel y demás. Eso lo puedo controlar yo, pero yo no puedo controlar, ¿verdad? Si las otras personas llevan a cabo estas conductas, si la partícula, ¿verdad? De saliva va a caer aquí o va a caer más cerca o más lejos de mí, esas cosas no las puedo controlar. Entonces, cuando uno tiene claro que hay cosas que puede controlar y otras que no, es como, ¿verdad? Tener un poco la claridad de la diferencia y aceptar. En las cosas que tengo control, hacerlas sin caer en la sobrepreocupación, que ya Ana Yancy nos explicó, que al final ese ciclo rumiativo no es muy funcional, no nos permite tomar decisiones y enfrentar la situación de una forma adaptativa. Resolver el día a día, ¿verdad? Que yo sé que es una frase que se escucha mucho, pero lo importante es tratar de aplicarla. Los seres humanos tenemos la capacidad de adelantarnos a las cosas o estar revisando constantemente el pasado. Sin embargo, eso nos genera emociones desadaptativas, ¿verdad? Si estamos muy hacia el futuro, nos va a generar ansiedad. Si estamos muy en el pasado con lo que hice, con lo que no hice o dejé de hacer, eso puede generarnos síntomas relacionados con la depresión. Entonces, lo que podemos hacer es resolver el día a día. Algo que a mí me ayudó muchísimo cuando estaba empezando esto de la pandemia es cuando uno veía las noticias de Europa donde colapsaban los hospitales y bueno, esto era un caos, ¿verdad? Yo me decía, bueno, eso es lo que está pasando allá, no está pasando acá en este momento y eso me ayudaba mucho a bajar un poco la ansiedad, ¿verdad? Porque era inevitable no pensar que ese escenario se podía repetir acá. Entonces, el resolver el día a día es sumamente necesario. Aquí hay otra recomendación, es otra técnica que se llama la hora para pensar.
Vamos a ver, cuando estamos en un ciclo de rumiación, que ya Ana Yancy nos explicó en qué consiste, esto es un tema que, un término que se utiliza como la rumiación que hacen las vacas, ¿verdad? Que mastican y mastican y mastican y mastican. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando tenemos algún problema o algo que necesito resolver o algo con lo que no estoy, ¿verdad? Contento. Algunas personas tienen la tendencia a rumiar. Lo que pasa es que ya lo vimos que la rumiación no es adaptativa, entonces tenemos que parar ese ciclo de rumiación. El primer paso es escoger una hora al día para darme el permiso de rumiar todo lo que quiera, o de pensar o de sobrepreocuparme todo lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, escogemos de 2 a 3, ¿verdad? Entonces, a las 2 de la tarde llego ya, esta es mi hora para pensar, para preocuparme y demás. A las 3 en punto, paro, ¿verdad? Yo sé que van a decir, ¿cómo? Pero es que no es tan fácil, ¿verdad? Yo sé que no es fácil. Nuestro cerebro va a hacer el intento de volver otra vez a tener las rumiaciones, pero ahí deliberadamente nosotros tenemos que decirnos alto. Entonces, inmediatamente nos distraemos con otra cosa, nos ponemos a conversar con alguien, pero ya de una forma consciente vamos a parar y no vamos a desarrollar más ese pensamiento. Puede ser que necesitamos como 10 minutos, un poco más, o sea, nos podemos dar el permiso de tener 10 minutos extra o 20 minutos en la noche, pero en realidad la hora permitida es hasta el día siguiente de 2 a 3. Y van a ver que si lo aplican les va a ayudar mucho cuando están en este ciclo de rumiación. Es una técnica fácil y efectiva. Otras recomendaciones de manera general, la actividad física les ayuda a liberar las toxinas del estrés, y las toxinas del estrés solo se liberan a través del sudor, no hay otra forma, así que la actividad física por lo menos 3 veces a la semana les va a ayudar a disminuir bastante la ansiedad y por lo menos la actividad fisiológica de la ansiedad. El contacto social es sumamente importante y en estos momentos yo sé que es un poco complicado, por eso puse 2 imágenes. La primera, que es un contacto social virtual, ¿verdad? O por medio de la tecnología, pero no hay nada que sustituya el contacto físico. Sin embargo, ahorita hay una limitación con eso, pero cuando podamos y en cuanto podamos volver otra vez al contacto físico, es sumamente importante. Entonces aquí las redes de apoyo son vitales, como ahora lo mencionaba Ana Yancy. Pedir ayuda profesional, si ustedes empiezan a darse cuenta que ya la ansiedad comienza a afectar con los diferentes ámbitos de su vida, como el estudiar, como el relacionarme con otras personas, ya no estoy conversando tanto con mis amigos, me estoy reteniendo un poco más, ya me cuesta mucho exponer en clases o este tipo de conductas donde ya vemos que hay una afectación, por favor, pedir ayuda. La ansiedad la podemos tratar. O sea, no se adapten, no se acostumbren a sentir malestar o a sentirse mal, porque podemos hacer algo al respecto y pueden volver a tener calidad de vida, que eso es lo más importante. Técnicas de relajación y respiración pueden ser de mucha ayuda. El tener una rutina en estos momentos es sumamente importante, donde podamos combinar las responsabilidades que tenemos por el trabajo, por el estudio, pero también combinar con actividades que me generan disfrute y placer. Esta puede ser la oportunidad para, no sé, aprender a tocar guitarra, ahora hay clases virtuales, entonces puede ser una buena estrategia, o siempre he querido aprender a tejer, bueno, entonces puede ser el momento. Entonces, hacer un balance y tener una rutina, especialmente los fines de semana, que es cuando disminuye un poco la carga laboral y académica. Y por último, en el Departamento de Orientación y Psicología tenemos unas guías que hemos elaborado en diferentes temáticas. Tenemos lo que son las relaciones interpersonales, la depresión, el control de pensamientos y conductas, manejo de la ansiedad y del insomnio, que en esta pandemia pues ha estado como muy presente. Ahí tenemos la dirección para que puedan accesar a ellas y las puedan bajar y las puedan utilizar. Bueno, muchísimas gracias. Esto sería. Gracias por la atención. Muchas gracias, Katia. Definitivamente nos dejaste muchas tareas por hacer, ¿verdad? Muchas tareas por implementar para lograr un mayor autocontrol. Quiero rescatar, a ver, que dentro de toda esta gama de técnicas que la compañera nos expuso, en general
Lo más básico va a ser flexibilizarnos, permitirnos ser flexibles ante una realidad que dice que somos seres humanos, que podemos fallar y que estamos plenamente conscientes de que eso va a suceder. Y flexibilizarnos ante la realidad de lo que no podemos controlar, que era algo que Katia ahora mencionaba y es sumamente importante, sumamente relevante, ¿verdad? Existen cosas que puedo controlar y otras que se salen de mi control. Entonces, por ahí me gustaría recalcar esos dos puntos, ¿verdad? Y la importancia, como hablábamos al principio, de que las emociones tienen una función. Puede que sean muy molestas, pueden que sean incómodas en algún momento, pero tienen una función dentro de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, agradecerles las dos la oportunidad de que nos expusieran este tema, ¿verdad? Quiero invitarles, además de lo que ya la compañera expuso acerca de las guías de autoayuda que están disponibles en la página de la universidad, quiero invitarles para que sigan nuestras redes sociales, ¿verdad? Y estén atentos a las próximas entregas de este proyecto, ¿verdad? Para que puedan seguir aprendiendo nuevas técnicas y nuevos temas. Tenemos muchísimas preguntas en el chat. Vamos a ver si podemos responder a todas las preguntas. Nos acompañan, ¿verdad? Ahora que estábamos haciendo la consulta, que donde nos acompañaban al inicio, ¿verdad? De muchos lugares, desde Opala, San José, Heredia, bastante gente de Heredia, ¿verdad? Tanto gente público en general, perdón, como las diferentes escuelas. Por ahí estábamos viendo que está la Escuela de Ciencias Geográficas, por ahí está Educación Física, ¿verdad? Estudiantes de Educación Física, ¿verdad? La Escuela de Matemáticas, que ha estado ahí presente, ¿verdad? Y algunas otras escuelas y facultades que están con nosotros, nos están acompañando el día de hoy. Vamos a ver para ir respondiendo algunas de las dudas, ¿verdad? Tengo una por acá que dice, una pregunta, si una persona que tiene TDAH, ¿verdad? Trastorno de ansiedad, perdón, trastorno de hiperactividad, ¿verdad? ¿Cómo hace para diferenciar cuando tiene ansiedad y cuando tiene un aumento de energía? Tal vez alguna Bueno, de las compañeras que quiera responder. si gusta yo la puedo contestar. Vamos a ver, una persona que tiene ansiedad puede tener una activación fisiológica, pero vamos a ver, la persona que tiene déficit atencional con hiperactividad no tiene por qué tener una sensación de miedo o de preocupación, que sí es lo característico en una persona que tiene un trastorno de ansiedad. Entonces, sí, la persona con ansiedad puede sentirse más inquieta, puede tener taquicardia, ¿verdad? Puede decir, no me puedo quedar quieta, ¿verdad? Pero se acompaña de una sensación de peligro o de que algo va a pasar. A diferencia de una persona que tiene el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, es inquieta, pero no está pensando en lo que va a pasar, no está pensando en que no quiero salir a la calle porque algo me va a pasar, o no está constantemente viendo si está ansioso o no. Entonces, básicamente tiene que ver con la sensación que le acompaña. Una persona con déficit atencional no debería de, digamos, si puede ser que tenga las dos cosas, ¿verdad? Puede ser que tenga los dos trastornos, pero si es solo déficit atencional, no tendría por qué acompañarse una sensación de miedo o excesiva preocupación. Genial, muchas gracias. Tenemos otra que dice, ¿cómo le hablamos a la amígdala para que se tranquilice? Bueno, esa la asumo yo, si les parece. Bueno, no se trata exactamente de hablar con la amígdala, pero es interesante la pregunta. Se trata de buscar un equilibrio entre cómo reaccionamos entre lo emocional y cómo reaccionamos desde la parte racional. De estas estrategias que Katia ha planteado, por ejemplo, están apuntando a fortalecer nuestra parte más racional. Es en el momento, como les decía, cuando les enseñé la campana, cuando hay, por ejemplo, un ataque de pánico, en el momento en que inicia un breve síntoma es cuando tenemos que empezar a activar las estrategias que hemos aprendido, porque ahí tenemos muchas más probabilidades de que no haya toda aquella activación emocional y fisiológica que yo les hablaba.
cualquier técnica que sea de pensamiento, de planificar una respuesta, de ordenar las cosas que tenemos que hacer hacia el futuro, todas esas técnicas, entre comillas, están hablándole a la parte racional. Estamos fortaleciendo esta área que algunas personas las tienen más desarrollada que otras, tal vez toda la vida han sido muy emocionales y ahora toman la decisión de ya calmar un poco esta parte. Entonces, toda estrategia es válida, sobre todo las que son cognitivas, las que son de planear, de tomar decisiones también ayudan mucho. La amígdala de cada uno es muy particular y no es que le vamos a vaciar los contenidos que ya guardó, pero ella se va a sentir, hipotéticamente, se va a sentir más tranquila si tiene el recurso de esa otra parte racional que le ayude a estar tranquila. Y es responsabilidad de nosotros aprender esas estrategias y ponerlas en práctica apenas sentimos un pequeño síntoma, que es el mejor momento para calmar toda la activación de la ansiedad. Excelente. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo controlar la ansiedad? Digamos que surja dentro de lo normal. Vamos a ver, lo primero es saber, ¿verdad? Reconocer si estoy teniendo una ansiedad, vamos a ver qué es por exponer, qué es esperable, ¿verdad? Que tengan sensaciones de ansiedad y diferenciar si es que estoy teniendo una ansiedad todo el tiempo que me acompaña constantemente. Entonces, si es dentro de lo que se espera o lo normal, lo primero es saber que son sensaciones, ¿verdad? Que nuestro organismo, ¿verdad? Tiene para prepararnos ante lo que pueda pasar. Es una respuesta muy primitiva, ¿verdad? Complementando un poco lo que había explicado Ana Yancy. La respuesta de ansiedad y la amígdala es una estructura muy primitiva, está desde hace miles de años. Es una de las primeras estructuras ¿verdad? Que tuvo nuestro cerebro, y entonces así era como reaccionaban nuestros antepasados ante un peligro, un mamut. Resulta que la amígdala sigue estando allí, entonces seguimos reaccionando como si, ¿verdad? Como si nos persiguiera un mamut cada vez que tenemos una sensación de peligro. Pero el saber que es una respuesta fisiológica, que está ahí, que nos ayuda a prepararnos puede ayudar a calmarnos un poco más. La ansiedad es necesaria siempre y cuando nos permita poner atención. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les daba del chico que tenía un 50 y decía, pucha, voy a tener que esforzarme un poco más si quiero pasar el curso, ese nivel de preocupación es saludable porque me está permitiendo reconocer que me tengo que esforzar y que tengo que hacer algo si no quiero perder el curso. El problema es cuando ya es patológico y cuando ya afecta a nuestro diario vivir, cuando me paraliza, ¿verdad? Cuando entro en una angustia al ver que me puedo quedar. Entonces, si es dentro de lo normal, pues saber que ahí están los síntomas que en algún momento se van a desaparecer, que me ayudan a enfocarme, ¿verdad? Y que son molestos, pero que no me van a matar y que puedo hacer las cosas de alguna forma, aunque ahí estén. Perfecto, muchas gracias. Tengo una por acá que dice, va muy relacionada a lo que estabas hablando, Katia, que dice cómo identificar que soy ansioso o padezco de un trastorno. ¿Qué eventos pueden detonarlo y cómo me autocontrolo? Bueno, en realidad para hacer un diagnóstico se necesita valorar a la persona, acudir a una consulta profesional. Ya vimos que los síntomas se activan en diferentes áreas de la personalidad. Entonces, cualquier síntoma leve, ya es importante, si genera malestar, acudir a una consulta, pero el trastorno en sí de ansiedad es una serie de síntomas. Por ejemplo, un día en consulta una estudiante me decía que se le duerme una pierna, que si eso es ansiedad. Entonces yo le decía, es un síntoma aislado. Habría que ver si hay otro grupo de síntomas en las cogniciones, en los pensamientos, a nivel fisiológico, si está anticipando esos peligros que Katia acaba de mencionar, para que ya con un conjunto de síntomas presentes podamos definir si es ya propicio un diagnóstico. Pero un síntoma aislado no hace una ansiedad, posiblemente tal vez sea el inicio de un trastorno, pero no podemos definirlo por una sola característica o por un solo malestar muy aislado. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí una que está interesante. Dice, ¿de qué manera podríamos intervenir desde la prevención en nuestros hogares para que el impacto sea menor y disminuir estas situaciones? Bueno, yo creo que aquí el conversar sobre lo que estamos pasando es vital, ¿verdad?
no sé, si hay chicos en la casa, es importante tratar de explicarles un poco en el nivel en que ellos puedan entender. A veces es bueno como dejarlos que ellos pregunten, ¿verdad? ¿Qué te preocupa de todo esto? ¿Qué estás pensando en relación de esto? ¿Qué sabes de esto? ¿Verdad? En relación, por ejemplo, a la pandemia. Las rutinas es importante, ¿verdad? Porque ahora todos de alguna forma estamos teniendo un cambio, hemos tenido un cambio desde hace muchos meses en nuestra rutina, en la rutina que teníamos antes, ¿verdad? Ya los chicos ya no están yendo a la escuela ni al colegio, están más en la casa, estamos conviviendo más. Entonces, por esto de la rutina, sí es importante que podamos tener espacios donde todos podamos llevar a cabo nuestras actividades, todos tengan el espacio para hacer sus cosas, ¿verdad? También tener espacio para compartir en familia. O sea, de alguna forma, si bien es cierto, esto es una situación tensa y compleja, tratar en la medida de lo posible que la convivencia en la casa, ¿verdad? Haya un poco, por lo menos, de armonía. Hay temas que son delicados y complicados en tiempos donde tenemos que convivir un poco más. Valdría la pena plantearse si esos temas dejarlos de lado por un tiempo o por lo menos, no sé, ¿verdad? De manera que la convivencia no entremos en conflicto constantemente. Y otra cosa es a los chicos también buscarles actividades dentro de la casa que los entretengan. La actividad física para ellos también es muy importante y todo esto puede ayudar a que la ansiedad, ¿verdad?, que se puede estar acumulando por estar encerrados, porque nosotros los seres humanos no somos seres que estemos acostumbrados a estar, ¿verdad?, metidos en cuatro paredes. También buscarle esos espacios para que ellos puedan como liberar toda esta energía. Pero la rutina puede ser algo que puede ayudar bastante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por acá tenemos uno que creo que se respondió, ¿verdad? No sé si sería eso lo que sucedió, pero pregunta primero, bueno, comenta: la excesiva presión me genera ansiedad. Y posteriormente dice: me exijo rendir siempre bien, no para demostrar nada a nadie, sino para yo sentirme bien y de alguna manera tranquila con el deber cumplido. Creo que por ahí la explicación que Katia nos dio, ¿verdad?, hizo que reflexionara un poco acerca de esa exigencia, esa autoexigencia que estaba imponiendo, y de alguna manera pues se dio cuenta de por dónde anda el tema de su ansiedad. Yo quisiera ampliar ahí, Elías, si me permite. Aquí es importante que ella se pregunte si su valor como persona lo está relacionando con su rendimiento, ¿verdad? Porque ella dice, no es por quedar bien con la gente, es quedar bien conmigo misma, porque tal vez es algo muy importante, ¿ok? Entonces aquí es preguntarse, ¿ok? ¿Y qué pasa si el día de mañana no rindes bien? ¿Verdad? Probablemente vas a entrar en angustia o en ansiedad, porque si eso se está haciendo algo vital, ¿verdad? Cuando eso no pasa, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a eventos que ponen un poco en evidencia cuáles son las creencias más profundas, es cuando vienen algunas, ¿verdad?, emociones desadaptativas. Por ejemplo, si en la familia o hemos aprendido que el rendimiento es muy importante, entonces, en la escuela nos va muy bien, tenemos muy buenas notas, en el colegio siempre tenemos muy buenas notas y nos va bien. Llegamos a la universidad y de pronto nos quedamos en un curso, ¿verdad? Veníamos muy bien y eso nos estaba poniendo en evidencia algunas creencias que teníamos ahí arraigadas, pero cuando nos topamos con una realidad de sacar una mala nota, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, eso, vamos a ver, me cuestiona muchas de las creencias que están ahí. Puede ser que ella, ¿verdad?, se esté asociando su valor como persona con un buen rendimiento. Y lo que pasa es que el rendimiento es una variable, ¿verdad? Puede estar sujeta a muchas cosas, pero nuestro valor como persona no es una variable, es una constante. Entonces, aquí lo importante es, aunque yo rinda bien o rinda mal, mi valor sigue estando allí, ¿verdad? No cambia. Aunque tal vez mi desempeño no fue el mejor en este examen, está bien, lo voy a intentar más adelante. Pero no autocondenarme por haber fallado, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde tenemos que ver y valorar definitivamente si lo estamos viendo como algo aislado a nosotros o como una conducta o lo estoy viendo como parte de mí. Perfecto, perfecto. Por acá tenemos un comentario que es
va relacionado con lo que Ana nos expuso, ¿verdad? Que dice, a mí me dan ataques de ansiedad como que me quiere dar un infarto. Me falta el aire y me da una desesperación horrible y no puedo dormir. Sí, ahí es importantísimo detectar cuál es la activación, por qué será que surge esta sensación antes de dormir, para que pueda actuar a partir de ahí, de ese momento. Si será que está muy preocupada antes de dormir, si es algo relacionado con el sueño, con la noche, con el lugar donde se encuentra. Lo primero es como esa tarea investigativa, como el detective que empieza a rastrear dónde está el origen del problema, para poder actuar a partir de ahí. Y hay un tema que se llama higiene del sueño, que es muy importante, que nos ayuda mucho como a ir bajando el nivel de activación antes de dormir, si es que no sucede que previo al sueño estamos muy activados. Entonces es como tomar esas medidas básicas de ir bajando el nivel de actividad, de dejar las preocupaciones para otro momento. Si cuando estoy previo a dormir estoy demasiado preocupado, mejor me levanto, anoto en una libretita lo que tengo que hacer o la preocupación que tengo. Si puedo, planeo una rápida solución para mañana. A las 8 de la mañana me levanto y voy a hacer tal cosa, por ejemplo. Y volver a intentar a dormir. Hay muchas cosas que a ir bajando el ritmo. Muy probablemente esa ansiedad tenga que ver con preocupaciones, con cosas que se están anticipando, que es lo que hemos estado explicando hoy. Si nuestros pensamientos van muy hacia adelante, yo siempre digo como 1 kilómetro más adelante y apenas estamos dando el primer paso, es muy probable que eso sea lo que está activando la ansiedad. Y si no fuera así, tratar de buscar cuál es la situación para actuar desde ahí. Perfecto, muchas gracias. Hay varias personas que están preguntando, ¿verdad?, por todas las técnicas para trabajar la ansiedad. Pues bueno, les invitamos a que estén pendientes de las páginas de las redes sociales. Ahí va a estar la grabación de esta actividad para que puedan repasar la información. También les invitamos a que acudan a las guías de autoayuda, ¿verdad?, que tenemos en el Departamento de Orientación y Psicología, donde se plantean algunas estrategias y técnicas adicionales. Tal vez reiterarles, ¿verdad?, el uso de la meditación y los ejercicios de respiración, que ahora la compañera Katia hablaba, ¿verdad? Flexibilizar nuestro pensamiento, que es sumamente importante para que podamos afrontar esta realidad tan cambiante, ¿verdad? Y existen muchísimas otras. Si realmente existe algún problema ya sale de control, le invitamos a buscar ayuda profesional, pues ya eso requiere, digamos, una intervención un poco más intensiva, pero como decía la compañera, todo puede ser abordado y tratado en su momento. Pongamos a trabajar la prevención, como nos mencionaba ahora hace un rato, ¿verdad? Y realizar actividades en las cuales promovamos ese pensamiento flexible, promovamos el esparcimiento, el compartir con nuestra familia, nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Y pues bueno, quisiéramos responder a todas las preguntas que nos han hecho y a todos los comentarios, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo se acorta y lamentablemente no nos da para responderle todo. Sin embargo, podemos ir respondiendo algunas que estaban por acá y algunas otras que se respondieron con los comentarios que ya las compañeras hicieron. Por acá nos saludan de la Escuela de Arte Escénico y nos saludan de el CINE, de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, ¿verdad? Saludo a todos. De parte del Departamento de Orientación y Psicología, queremos agradecer la participación y contar con su presencia, ¿verdad? Agradecemos muy profundamente a las compañeras que el día de hoy nos expusieron, a Anayansi Ugalde y a Katia Vargas. De mi parte, Elías Córdoba, les estoy también muy agradecido por esa participación para que hicieran esta actividad muy interactiva, ¿verdad? Y quisiera extender el agradecimiento a la Vicerrectoría de Extensión y a la Universidad Nacional por brindar estos espacios para la prevención de los trastornos del estado de ánimo, ¿verdad? Y fomentar la salud mental, que en este momento está siendo bastante necesario. Esperamos que haya sido una actividad bastante educativa y que les pueda servir mucho la información que se brindó el día de hoy. Les recuerdo que este proyecto, Reconozco y Enfrento mis emociones en tiempos de incertidumbre,
va a estar publicando en otro momento otra actividad, ¿verdad? Para seguir trabajando todos estos temas de emociones. Les agradezco muchísimo, que tengan muy buena tarde y que les sigan con buena salud, ¿verdad? Se cuidan, muchas gracias.